Hola, buen día a todos, compañeras, compañeros. Vamos a comenzar nuestra clase. Vamos a iniciar con este ejercicio. Nos piden hallar la derivada y simplificar. Y nos dan la ecuación o la regla de correspondencia. F de x igual a arcotangente de esta expresión menos esta división de dos funciones. Esta función ya es un poco compleja, ¿no? Se trata de una función compuesta, tenemos acá. La raíz está dentro del arcotangente. Acá tenemos una división de funciones y en el denominador tenemos una función compuesta. Este polinomio x cuadrado menos 1 está dentro del radical. Tenemos que utilizar las reglas de derivación y la tabla de derivación que hemos practicado. Entonces, esta función lo reescribiremos de otra manera para poder derivarlo. F de x va a ser igual a arcotangente de el radical. Lo escribiremos de esta manera. X cuadrado más 1 elevado a la 1 medio. La división lo dejaremos menos logaritmo natural de x y el denominador reescribiremos como x cuadrado más 1 elevado a la 1 medio. En acá de esta función hallaremos a su derivada. Entonces acá obtendríamos la derivada de la función f respecto a x va a ser igual a. Tenemos que derivar esta función. Primero se trata de una resta de funciones. El arcotangente menos esta división. Su derivada va a ser igual a la derivada de esta función menos la derivada de esta otra expresión. Comenzaremos con este primero. La derivada de esta función compuesta. La derivada del arcotangente de alguna expresión. Vamos a tablitas de derivación entonces. Buscamos acá, en esta tablita, la función que vamos a derivar es la arcotangente. Arcotangente de u, donde u es una expresión de x. Su derivada de esa función va a ser 1 dividido entre la expresión que está dentro del arcotangente elevado al cuadrado más 1, multiplicado por la derivada respecto a x de la expresión que está dentro. Entonces, para nuestro caso, la derivada de este arcotangente va a ser la siguiente expresión. 1 dividido entre u cuadrado más 1. Acá no, es el tabla 11. U cuadrado más 1. U para nosotros es la expresión que está dentro del arcotangente. Va a ser x cuadrado más 1 elevado a la 1 medio. Eso elevado al cuadrado más 1. Y eso está multiplicado por la derivada de la expresión que está dentro. Tenemos que multiplicar por la derivada de esta función. Acá debe continuar la derivada de esa función. Se trata de una función potencia, una función de este tipo, y igual a o a la n, y su respectiva derivada. Hallamos entonces a la derivada de la expresión que está dentro del arcotangente. Va a ser el exponente baja, este n baja, y la base es un grado menor. X cuadrado más 1 elevado a la menos 1 medio sería. 1 medio menos 1 menos 1 medio. Estamos ya. Y esto
multiplicado por la derivada de la base, derivada de u respecto a x, o sea, la derivada de esta expresión, derivada de x cuadrado más 1. La derivada de x al cuadrado es 2 veces x y la derivada de 1, la derivada de una constante es 0. Esta es la función y esta es su respectiva derivada. Menos. Tenemos acá la división de dos funciones. Tenemos que utilizar la regla del cociente. Para la regla del cociente, entonces, la regla del cociente va a ser igual a el numerador derivado, la derivada del logaritmo de x. La derivada del logaritmo es 1 sobre x, multiplicado por el denominador sin derivar, x cuadrado más 1 elevado a la 1 medio, menos el numerador sin derivar, logaritmo natural de x, multiplicado por la derivada del denominador, la derivada de esa potencia. Tablitas de derivación es esta tabla. Su derivada va a ser el exponente baja y la base es un grado menor. X cuadrado más 1 elevado a la menos 1 medio. Multiplicado por la derivada de la base. La derivada de x cuadrado más 1. Su derivada es 2x más 0. Todo sobre el denominador elevado al cuadrado. X cuadrado más 1 elevado a la 1 medio elevado al cuadrado. Esta es la función y esta es su respectiva derivada, utilizando la regla del cociente para la división de funciones. Hasta ese punto, entonces, hemos hallado su derivada, la función y su respectiva derivada. Nos queda simplificar, nos queda realizar operaciones algebraicas. Esta tablita de derivación ya no la necesitamos. Ahora necesitamos álgebra. Mucha álgebra. Acá entonces es derivando, ¿no? Derivando. Y acá abajo vamos a hacer la simplificación. En la derivada no tendríamos que equivocarnos para poder proseguir con la simplificación. Ya, entonces acá la derivada de f respecto a x va a ser igual a toda esta expresión. Lo reescribiremos. A ver, todo está en multiplicación, ¿no? Esto está multiplicado a 1 medio, está multiplicado a esta potencia y está multiplicado a 2x simplemente. En el numerador entonces tenemos la multiplicación de 1 por 1 por... Esta expresión lo podemos reescribir en el denominador, en un momento lo voy a hacer, multiplicado por 2x. Me estoy dando cuenta de esto. Denominador 2, numerador 2. No, 2x simplemente acaba de quedar. Entonces se puede simplificar el 2 con el 2. En el numerador me va a quedar x, solamente x. Esto lo voy a reescribir de otra manera. En el denominador está lo interesante. A ver, acá la potencia con el radical se simplifica. Me va a quedar acá
x cuadrado más 1, eso más 1. En el denominador. Esta parte de acá lo puedo reescribir de esta forma. X cuadrado más 1 elevado a la 1 medio positivo. Y eso sería todo, ¿no? Estos dos están en el denominador. El 2 con el 2 se ha simplificado y en el numerador solamente me queda x. Menos, ahora acá parece que me va a costar un poco más reescribirlo. Comenzaremos con el denominador. La potencia con la raíz se simplifica, solamente me va a quedar x cuadrado más 1. Numerador ahora. En el numerador me va a quedar lo siguiente. Esta parte de acá lo reescribiremos como x cuadrado más 1 elevado a la 1 medio, dividido entre x. Menos, ahora toda esta parte de acá, todo está en multiplicación, ¿no? Logaritmo de x multiplicado por 1 medio, multiplicado por la potencia y multiplicado por 2x. Otra vez, este 2 con este 2 se simplifica. ¿Qué me va a quedar? Esa potencia lo reescribiré en el denominador. Esa potencia lo puedo reescribir como x cuadrado más 1 elevado a la 1 medio. El 2 se ha amplificado y en el numerador solamente me quedaría la multiplicación de x por el logaritmo de x. Solo esos dos. Y ahí está. Ya está un poco más entendible la derivada. Puedo simplificar más. Derivada de f respecto a x va a ser igual a numerador x, denominador. Suprimiremos paréntesis, me va a quedar x cuadrado más 2, x cuadrado más 1 elevado a la 1 medio. Menos, trabajaremos en el numerador. El denominador lo dejaremos como está. X cuadrado más 1. En el numerador trabajaremos. Mínimo común denominador va a ser x multiplicado por x cuadrado más 1 elevado a la 1 medio. Y en el numerador, ya, acá lo haré, en la parte de arriba. Ya, quiero aplicar esto. A sobre C más B sobre C. Mismo denominador, numeradores se suman. A más B sobre C. Pero acá, esta resta no tiene un mismo denominador. El denominador es diferente. Pero para que pueda ser el mismo denominador, puedo hacer lo siguiente.
Puedo multiplicar y dividir. Multiplico acá x cuadrado más 1 elevado a la 1 medio. Multiplico en el denominador, multiplico en el numerador. X cuadrado más 1 elevado a la 1 medio. Y en este otro lado lo mismo, ¿no? Multiplico x y divido x. En el numerador y en el denominador. Ahora sí tienen mismo denominador. X cuadrado más 1 elevado a la 1 medio. Y en el numerador va a ser la resta de sus numeradores, ¿no? Eso menos esa expresión. Operaciones algebraicas. En acá tienen una misma base. X cuadrado más 1. Los exponentes se suman. 1 medio más 1 medio es 1. Lo que me va a quedar solamente va a ser x cuadrado más 1, elevado a la primera potencia que se sobreentiende. Menos, acá lo mismo, ¿no? Misma base, x con x, exponentes se suman. X cuadrado, multiplicado por el logaritmo natural de x. Más operaciones algebraicas. Acá se sobreentiende que está dividido entre 1. Entonces, la derivada de f respecto a x va a ser igual a... En esa parte ya no puedo hacer mucho. X cuadrado más 2. X cuadrado más 1 elevado a la 1 medio. Menos... Acá. Multiplicamos extremos con extremos y medios con medios. Comenzaremos con el denominador. La multiplicación de medios con medios. Va a ser entonces x. Y acá tienen una misma base. X cuadrado más 1. Misma base, exponentes se suman. Sería 1 más 1 medio. Eso es 3 medios. Continuamos. Y en el numerador sería la multiplicación de los extremos. Sería la multiplicación de 1 multiplicado por toda esa expresión. Solamente me va a quedar la expresión de arriba. Me va a quedar x cuadrado más 1 menos x cuadrado logaritmo de x. Aquí está entonces la derivada de la función. Ya está un poco más expresado, ¿no? Un poco mejor entendible. A ver si podemos hacer algo más. Acá entonces, mínimo común denominador. Ya, mínimo común denominador. Tienen un diferente denominador. Haremos ese artificio para que tengan un mismo denominador. Para que tengan un mismo denominador entonces. Podemos multiplicar por x y dividir entre x. No afectamos en nada. Podemos multiplicar por x cuadrado más 1. Multiplicar y dividir por x cuadrado más 1. Y no afectamos en nada. Menos en acá lo escribiremos un poco mejor. Con corchetes también. 1 más x cuadrado menos x cuadrado logaritmo de x. Denominador, x cuadrado más 1 elevado a la 3 medios.
Para que tenga un mismo denominador entonces, podemos multiplicar numerador por x cuadrado más 2. Estamos multiplicando para no afectar, dividimos por x cuadrado más 2. A ver, veremos si tienen un mismo denominador. X cuadrado más 2. X cuadrado más 2. Aquí está, ¿no? X cuadrado más 2. X cuadrado más 1 a la 3 medios. Y acá tenemos esa multiplicación. Misma base, exponente se suman, ¿no? X cuadrado más 1 a la 3 medios también sería. Tienen mismo denominador. Mismo denominador, numeradores se suman. Derivada de f respecto a x va a ser igual a... El denominador es x cuadrado más 2. X cuadrado más 1 elevado a la 3 medios. Y en el numerador va a ser la resta, ¿no? La resta de los numeradores. X cuadrado más 1 menos, pero escribiremos un poco mejor, x cuadrado más 2, 1 más x cuadrado menos x al cuadrado logaritmo de x. Y ahí está mi derivada. Derivada de f respecto a x. A ver, un poco más simplificaremos el numerador. Denominador no podemos hacer mucho ya. X cuadrado más 2, x cuadrado más 1 a la 3 medios. Numerador ahora. X al cuadrado distribuiremos a la suma. X cuarta más x cuadrado. Menos, acá la multiplicación realizaremos. Tendríamos lo siguiente. X cuadrado más x cuarta menos x cuarta logaritmo de x. Ahora distribuiremos el 2. Tendríamos 2 por 1, 2. 2x cuadrado menos 2x cuadrado logaritmo de x. Derivada de f respecto a x va a ser igual a... Suprimimos, ¿no? Hacemos afectar el signo a cada término. Acá tenemos positivo x a la cuarta y haciendo afectar el signo negativo x a la cuarta. Podemos simplificar entonces este con este. ¿Qué más podemos simplificar? X cuadrado positivo, negativo x cuadrado. Este con este. Simplificamos. Derivada de f respecto a x entonces va a ser igual a numerador x cuadrado más 2, x cuadrado más 1 a la 3 medios. Y en el numerador solamente me quedaría el negativo de toda esta expresión, menos 1 multiplicado por toda esta expresión. Lo dejaremos con menos 1 multiplicado por ya.
reescribiremos como 2 más 2x cuadrado menos x cuarta logaritmo de x menos 2x cuadrado logaritmo de x. Quizá podríamos un poco más simplificar, pero ya está entendible. Ahí entonces está nuestra solución, la derivada ya simplificado. Así más o menos es la idea, ¿no? Operaciones algebraicas en esta parte para simplificar. Pero todas estas operaciones, si no he derivado bien, si no he derivado la función bien, entonces todas las operaciones que he realizado acá están mal, ¿ya no? Eso entonces. Ya continuaremos con otro problemita. Acá lo propio, ¿no? Tenemos a la función, la regla de correspondencia o la ecuación. Nos piden hallar la derivada y simplificar. Les diré que es difícil derivar esta expresión solamente, así como está escrito, porque tenemos acá una división, luego tenemos una función compuesta con el radical, luego otra vez función compuesta con el logaritmo. Es un poco complicado derivar esa función. Entonces, mi recomendación siempre es, ¿no? Primero que nada, antes de derivar la función, intenten simplificar lo mejor posible. Intenten reescribir la función en una más sencilla. Entonces acá podemos colocar reescribiendo. Tenemos lo siguiente. Como cálculos auxiliares lo haremos. Reescribiremos esta expresión. Logaritmo de la raíz de e a la 2x dividido entre e a la 2x más 1. Números reales, no. Esto lo podemos reescribir de esta manera. A ver, estas propiedades de los números reales, raíz de a sobre raíz de b. Otra propiedad también, a a la b por c, a elevado a la b, eso elevado a la c. Eso entonces, no. Así escribiremos entonces. Raíz de e a la 2x dividido entre la raíz del denominador sería. Pero este e a la 2x podemos reescribirlo como e a la x elevado al cuadrado. Y en el denominador va a ser la raíz de, lo dejaremos como está, e a la 2x más 1. Acá entonces la potencia con la raíz se pueden simplificar. Solamente nos quedaría logaritmo natural de numerador, solamente nos quedaría e a la x. Y el denominador, esa raíz del denominador lo reescribiremos de esta manera. E a la 2x más 1 elevado a la 1 medio. Tenemos acá una división, ¿no? El logaritmo de una división. Propiedades entonces de los logaritmos podemos aprovechar. Logaritmo de e a la x menos el logaritmo natural de
el denominador. E a la 2x más 1 elevado a la 1 medio. Propiedades de logaritmos. Esta potencia puede bajar a multiplicar. Lo mismo acá, ¿no? Esta potencia a multiplicar. Tendríamos entonces acá x multiplicado por el logaritmo natural de e menos 1 medio logaritmo natural de e a la 2x más 1. Acá el logaritmo natural de e es 1. Solamente nos quedaría entonces x menos 1 medio logaritmo natural de e a la 2x más 1. Esta expresión del logaritmo podemos reescribirlo de esta manera. Diremos luego acá en la función nuestra función y igual a arco tangente e a la x y luego acá, ¿no? Tenemos el negativo del logaritmo, el negativo de esta expresión. O sea, todos con signo cambiado, ¿no? Como negativo x más 1 medio logaritmo natural de e a la 2x más 1. Y esta sería nuestra función a derivar. ¿Cuál es la diferencia? Esta función, como está escrita, es un poco difícil de derivar. Se hace muy largo. Y la función de abajo ya es mucho más sencillo derivar. Primero, entonces, intenten reescribir la función a una función más sencilla de derivar. Acá, entonces, luego decimos derivando la función. Tendríamos lo siguiente. La derivada de y respecto a x va a ser igual a... Tenemos acá una resta y una suma de funciones. La derivada va a ser esta función, su derivada, menos la derivada de esta función, más la derivada de esta otra función. Comenzaremos con este primero, la derivada de esta función, la derivada de arcotangente de e a la x. Recurrimos entonces a tablitas de derivación para poder hallar a su derivada. Arcotangente de e a la x. Estamos en este caso, ¿no? Arcotangente de una expresión. U es una expresión de x. Su derivada va a ser 1 u cuadrado más 1. La derivada va a ser 1 e a la x al cuadrado más 1. Multiplicado por la derivada respecto a x de la expresión que está dentro del arcotangente. La derivada de esa función, ¿no? La derivada de e a la x. Tablitas de derivación. La derivada de e a la x es el mismo, e a la x. Y esa sería su derivada. Esta es la función y su respectiva derivada. Menos la derivada de x es 1. Más 1 medio es constante. Multiplicado por la derivada de esta función. Logaritmo de e a la 2x más 1. Tablitas de derivación. Estamos en el logaritmo natural.
Bueno, estamos en acá, ¿no? Logaritmo natural de u, donde u es una expresión de x. Su derivada va a ser 1 sobre esa expresión, 1 sobre u. Su derivada es 1 sobre e a la 2x más 1, 1 sobre u, multiplicado por la derivada de u respecto a x, ¿no? La derivada de e a la 2x más 1. Acá sería, ¿no? La derivada. La derivada de e a la 2x es una función exponencial. Estamos en este caso, ¿no? E elevado a una expresión de x. Su derivada es la misma función multiplicado por la derivada de la potencia del exponente respecto a x. E a la 2x, entonces su derivada va a ser el mismo multiplicado por la derivada del exponente, la derivada de 2x. La derivada es 2, más la derivada de una constante, que es 0. Esta entonces sería su derivada. Esta es la función y esta es su respectiva derivada, utilizando la regla de la cadena. Esto entonces es su derivada de toda la función, todo esto. Y ya no necesitamos la tabla de derivación. Desde este punto ya es simplificar, realizar operaciones algebraicas. Simplificando, la derivada de y respecto a x va a ser igual a... Reescribiremos. En el numerador, e a la x, denominador, e a la 2x más 1. Esta parte, ¿no? Lo podemos reescribir como e a la 2x. Eso sería primer término menos 1 el segundo término y más esta expresión, ¿no? Más toda esta expresión. Numerador entonces va a ser 1 por 1 por e a la 2x por 2. Solamente eso, ¿no? Este 0 ya no va a contar. En el numerador entonces solamente me quedaría esta expresión. Si realizamos la multiplicación. Este 2 con este 2 se pueden simplificar. Operaciones algebraicas, ¿no? Todo esto es multiplicación. El numerador entonces. En el numerador me quedaría e a la 2x. Solamente eso. Y en el denominador me quedaría e a la 2x más 1. Ya casi. Son similares, ¿no? Ambos tienen el mismo denominador, pero el numerador es diferente. E a la x, e a la 2x. Son diferentes los términos. No podemos sumar términos semejantes ahí. La derivada de y respecto a x va a ser entonces igual a lo siguiente. Mínimo común denominador es e a la 2x más 1. Y en el numerador va a ser e a la x menos e a la 2x más 1 o más e a la 2x. Así me quedaría. Derivada de y respecto a x va a ser igual a e a la x
menos e a la 2x menos 1 más e a la 2x. Denominador e a la 2x más 1. Simplificamos entonces acá términos semejantes, el negativo con el positivo simplificado. Finalmente entonces la derivada de y respecto a x va a ser igual a e a la x menos 1 en el numerador y en el denominador e a la 2x más 1. Y aquí está la derivada ya simplificada. Y esta sería nuestra solución. Cortito, ¿no? ¿Por qué? Porque esta función es sencilla de derivar a comparación de la expresión que está acá arriba. Si hubiéramos derivado directamente, hubiéramos tardado mucho más en simplificar y en hacer todas esas operaciones. Eso entonces primero. Primero intenten simplificar la función, reescribir la función en una función más sencilla de derivar. Ya. Y práctica por parte de ustedes, ¿no? Más que todo práctica por parte de ustedes. Ya su práctica también ya está subida en Classroom, lo pueden estar haciendo. Les comento que esa práctica es larguita nomás, así que comiencen de una vez. Practiquen. Continuaremos conmigo. Veremos otra cosa. Veremos en este caso ahora a la derivación paramétrica. La derivación paramétrica entonces se da cuando la función está expresada en forma paramétrica. La variable x en función a un parámetro t, x igual a un x de t. Esta va a ser una expresión que depende del parámetro t. La otra variable, la variable y, que también depende de t. Ambas variables dependen del parámetro t. La derivada de la función se obtiene de esta expresión. Para la primera derivada, la derivada de y respecto a x, utilizando otra notación y', va a ser igual a la derivada de y respecto a t en el numerador dividido entre la derivada de x respecto a t. Esta expresión derivamos respecto a t. Va a ser en el numerador eso. La otra expresión derivamos respecto a t y va a ser el denominador esa expresión. Eso para la primera derivada. Para la segunda derivada, en nuestro siguiente punto vamos a ver derivadas de orden superior, pero de una vez, para que estén acostumbrándose, esta va a ser nuestra notación. La segunda derivada de y respecto a x significa, utilizando la notación de diferenciales, es igual a y2', utilizando la notación de primas. Y esto va a ser igual a la derivada de y' respecto a t dividido entre la derivada de x respecto a t. Para la tercera derivada de y respecto a x o y3' va a ser igual a la derivada de y2' respecto a t entre la derivada de x respecto a t. Y para hallar derivadas de más orden, de orden superior, seguimos esa secuencia, ¿no? Para la derivada enésima. Ya. Comenzaremos con este primer problemita. Nos piden en el enunciado hallar la primera derivada de y respecto a x. Si la función
está expresado en forma paramétrica. X en función al parámetro t, y en función al parámetro t. X y y están relacionados a través de estas dos ecuaciones, ¿no? A través del parámetro t. Para obtener la derivada de y respecto a x, ambas variables dependen del parámetro t. Y la derivada de y respecto a x va a ser igual a la derivada de y respecto a t dividido entre la derivada de x respecto a t. Obtendremos numerador y denominador aparte, como unos cálculos auxiliares. La derivada de y respecto a t. Primero obtendremos eso. Vamos a derivar respecto a t esta ecuación. Derivada de y respecto a t va a ser igual a la derivada respecto a t del logaritmo natural de 1 más t cuadrado. Su derivada. Derivada de y respecto a t va a ser igual a... Acá entonces la variable es t, la variable independiente. Tenemos que derivar respecto a t. Se trata de una función compuesta. Este polinomio 1 más t cuadrado está dentro del logaritmo. Regla de la cadena. La derivada del logaritmo va a ser 1 dividido entre la expresión que esté dentro del logaritmo. 1 más t cuadrado, ¿no? Utilizando tablas de derivación. Multiplicado por la derivada de la función que esté dentro del logaritmo. La derivada de 1 es 0, la derivada de una constante es 0, y la derivada de t cuadrado, la derivada de t cuadrado es 2 veces t. Esa sería la derivada entonces de esa función. Reescribiéndolo un poco mejor, derivada de y respecto a t va a ser igual a numerador 2t, denominador t cuadrado más 1. Ahora obtendremos el denominador, derivada de x respecto a t, derivada respecto a t de x. X es el arco tangente. Tenemos que hallar la derivada del arco tangente de t. Derivada de x respecto a t va a ser igual. Tablas de derivación entonces. La variable es t. La derivada del arco tangente es 1 dividido entre t cuadrado más 1. O 1 más t cuadrado, ¿no? Es lo mismo. Y esta es su derivada. Entonces, la primera derivada de y respecto a x va a ser igual a la derivada de y respecto a t. Ya hemos hallado. Numerador va a ser 2t, t cuadrado más 1. Dividido entre la derivada de x respecto a t. 1, t cuadrado más 1. La derivada de y respecto a x va a ser igual a... Acá podemos simplificar, ¿no? T cuadrado más 1 entre t cuadrado más 1. Solamente nos va a quedar 2 veces t. Y esta sería nuestra solución. Esta sería la primera derivada de la función expresada en forma paramétrica. 2 veces t. Eso sería entonces. Ya. Continuaremos. Continuaremos. Como ejercicio 2, me piden hallar la segunda derivada de y respecto a x.
o y2'. Y la función está expresada en forma paramétrica. X igual a t coseno cuadrado de t, y igual a b, 1 menos seno de 2t. Antes de derivar, podríamos reescribir este coseno cuadrado de t utilizando identidades trigonométricas. El seno cuadrado de un ángulo y el coseno cuadrado. Por identidades trigonométricas. El seno cuadrado de un ángulo alfa podemos reescribirlo como 1 menos el coseno de 2 veces alfa sobre 2. Y el coseno cuadrado de alfa, 1 más coseno de 2 alfa sobre 2. Entonces, acá x va a ser igual a la constante a multiplicado por t más el coseno cuadrado de t. Acá abajito lo haré. Coseno cuadrado de t. Acá falta el 2. Coseno cuadrado de t va a ser 1 más coseno de 2 veces t sobre 2. Distribuyendo el denominador, podemos reescribirlo como 1 medio más 1 medio por coseno de 2t. X entonces va a ser igual a por t más 1 medio más 1 medio coseno de 2t. Y y lo dejaremos como está. B, 1 más el seno de 2t. ¿Por qué? Porque esta expresión de acá abajo es más sencillo de derivar que el coseno cuadrado de t. Pero al fin y al cabo la derivada va a ser la misma. Tal vez expresa solamente que expresada de otra manera. Pero va a ser la misma la derivada. Acá entonces, la derivada de y respecto a x, derivación paramétrica, va a ser igual a la derivada de y respecto a t dividido entre la derivada de x respecto a t. La primera derivada. Cálculos auxiliares. Obtendremos numerador y denominador aparte. Derivada de y respecto a t va a ser igual a derivada respecto de t de y. Y es toda esta expresión. B que es constante. 1 más el seno de 2 veces t. Esa función debemos derivar. B es constante. Puede salir fuera del símbolo de derivación. Tendríamos acá la derivada de y respecto a t va a ser igual a b multiplicado por, tendríamos la derivada de esa expresión. La derivada de 1, la derivada de una constante 0, más la derivada del seno de 2 veces t. Es una función compuesta. 2 veces t está dentro del seno. Y su derivada va a ser, la derivada del seno es positivo coseno. Coseno de 2t multiplicado por la derivada de la expresión que esté dentro del seno. La derivada de 2t es 2. Y esa sería su derivada.
Derivada de y respecto a t, que mejor lo haré, va a ser igual a, reescribimos toda la expresión como 2 veces b coseno de 2t. Esa es la derivada de y respecto a t. Obtendremos la otra parte, derivada de x respecto a t. Va a ser igual a la derivada respecto a t de x. X acá lo tenemos, ¿no? La constante a multiplicado por t más un medio coseno de 2t. La función es sencilla de derivar. Derivada de x respecto a t va a ser igual a es constante, multiplicado por la derivada de toda esta expresión respecto a t. Su derivada entonces va a ser lo siguiente. La derivada de t es 1 positivo más la derivada de una constante es 0. Y acá tenemos una constante por una función. Su derivada, perdón, algo pasó. Constante por función. Su derivada va a ser la constante que es un medio multiplicado por la función, por la derivada de la función. La derivada de coseno de 2t. Función compuesta. 2t está dentro del coseno. La derivada del coseno es menos seno. Menos seno de 2 veces t. Multiplicado por la función, por la expresión que está dentro del coseno respecto a t. La derivada de 2t es 2. Y esa sería su derivada. La derivada de x respecto a t. Esto un poco mejor lo reescribiremos. Derivada de x respecto a t va a ser igual a... Acá entonces podemos simplificar, ¿no? Este 2 con este 2. 2 con 2. Nos quedaría lo siguiente. La constante a multiplicado por 1. En acá solamente nos quedaría negativo seno de 2t. Más con menos es menos, ¿no? Negativo seno 2t. Y esa sería la derivada de x respecto a t. Entonces, finalmente, la derivada de y respecto a x, o la primera derivada utilizando otra notación, y' va a ser igual a, acá no, la derivada de y respecto a t, 2b coseno de 2t, que no recuerdo lo marcaré, 2b coseno de 2t en el numerador, y en el denominador, derivada de x respecto a t. A multiplicado por 1 menos el seno de 2t. Y esta sería nuestra primera derivada. Daremos nombres, que esta sea la ecuación 1, que la función sea la ecuación 1, la ecuación expresada en forma paramétrica. Esto sea la ecuación 1, ambas ecuaciones.
La ecuación 2, derivada de y respecto a t. Ecuación 3, derivada de x respecto a t. Ecuación 4, derivada de y respecto a x. Ya, esa es la primera derivada, pero no nos piden la primera derivada, nos piden la segunda derivada. Decimos acá, hallando la segunda derivada. Nuestra notación va a ser la siguiente. La segunda derivada de y respecto a x sería lo mismo que derivar respecto a x la primera derivada. Que también lo podemos escribir de esta manera, ¿no? Derivada de y' respecto a x. Ahora, vean acá. Y' depende del parámetro t. X, por la ecuación 1, también depende del parámetro t. Se trata de una derivación paramétrica. Entonces, la derivada de esa función va a ser la derivada de y' respecto a t dividido entre la derivada de x respecto a t. Eso va a ser la segunda derivada de la función respecto a x. El numerador, derivada de y' respecto a t. Obtenemos de la ecuación número 4, ¿no? Derivando respecto a t la ecuación 4. Y la derivada de x respecto a t, ya la tenemos, es la ecuación número 3. Como cálculos auxiliares, entonces lo haremos. Hallaremos la derivada de y' respecto a t. Derivada respecto a t de y'. Acá, por si acaso, de 4, ¿no? De la ecuación 4. Derivada respecto a t de esta función, ¿no? De esta función. Se trata de una división. Vamos a utilizar la regla del cociente, pero un poco mejor lo reescribiremos para poder derivar. Primero que nada, ¿no? 2b sobre a es una constante. Esto multiplicado por el coseno de 2 veces t dividido entre 1 menos seno de 2 veces t. Tenemos que derivar esa función respecto a t. Reglas de derivación, entonces. Tenemos una constante multiplicado por una función. La derivada de eso va a ser igual a la constante multiplicado por la derivada de la función. La derivada de esta división. La derivada de y' respecto a t va a ser igual a 2 veces b sobre a es constante. Esta constante multiplicado por la derivada de la función. La derivada de esta expresión. Regla del cociente. Regla del cociente ahí, entonces aplicamos, ¿no? Si tenemos la división de dos funciones, su derivada va a ser numerador derivado, denominador sin derivar, menos numerador sin derivar, derivada del denominador, prima, dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Sí. Comenzaremos entonces. La derivada del numerador, la derivada de coseno de 2t. Se trata de una función compuesta. Su derivada va a ser menos seno de 2 veces t
multiplicado por 2. Esa es la derivada del numerador. Multiplicado por el denominador sin derivar. 1 menos seno de 2 veces t. Menos el numerador sin derivar. Coseno de 2t sin derivar. Multiplicado por la derivada del denominador. La derivada de 1 menos seno de 2t. Otra vez, ¿qué ha pasado? Van a disculpar por eso. No sé qué pasó. La derivada del denominador. La derivada de 1, la derivada de una constante es 0. Menos la derivada del seno de 2 veces t. Es coseno de 2 veces t multiplicado por 2. Es una función compuesta. Tablitas de derivación. Eso sería. Y todo eso sobre el denominador elevado al cuadrado. 1 menos el seno de 2 veces t elevado al cuadrado. Esta es la función y esta es su respectiva derivada, utilizando reglas de derivación. Acá entonces, derivada de y' respecto a t va a ser igual a 2 veces b sobre a, se mantiene. Pues ya. Reescribiremos. Denominador lo mantendremos como está. Comenzaremos con el denominador. 1 menos el seno de 2t, todo ello elevado al cuadrado. Y el numerador es el que vamos a reescribir. Acá entonces todo está en producto, ¿no? Negativo, seno de 2t, multiplicado por 2 y multiplicado por esta resta. Entonces, podemos distribuir todo eso a la resta. Lo que nos quedaría sería negativo 2 seno de 2t. Para el primer término. Y para el segundo término, menos con menos es positivo. La constante 2. Seno de 2t por seno de 2t es el seno cuadrado de 2 veces t. Y acá tenemos, solamente nos quedaría la multiplicación del, esto, ¿no? De negativo coseno 2t y esa expresión. Este cero no cuenta, ¿no? Se sobreentiende. Entonces nos va a quedar ahí. Menos con menos es positivo. La constante 2. Y eso multiplicado por el coseno cuadrado de 2 veces t. Derivada de y' respecto a t. 2 veces b sobre a. Todo eso está multiplicando, ¿no? Por si acaso. Está multiplicando a. Ya. ¿Qué nos quedaría? Acá al lado lo voy a hacer. Unos cálculos auxiliares. Estos dos términos. Agruparemos esos dos términos. Factorizaremos el 2. Nos va a quedar 2 seno cuadrado de 2 veces t más 2, bueno, perdón, más coseno cuadrado, ¿no? Más coseno cuadrado de 2 veces t. Identidades trigonométricas, pero seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado de un ángulo, identidad trigonométrica, ¿no? Eso vale 1. 2 multiplicado por 1.
Entonces acá solamente me quedaría el 2. Solamente me quedaría 2, ¿no? Identidades trigonométricas. Dos veces b sobre a. Ya, negativo 2 seno de 2t. Y acá positivo 2, ¿no? Solamente nos quedaría el 2. Eso en el numerador. Y en el denominador, 1 menos seno de 2 veces t elevado al cuadrado. Ya casi. Estas ya son simplificaciones, ¿no? Operaciones algebraicas. Derivada de y' respecto a t va a ser igual a 2 veces b sobre a, multiplicado por, en el numerador, podemos factorizar 2. Nos quedaría, reescribiéndolo, 1 menos el seno de 2 veces t en el numerador. Y en el denominador lo mismo, ¿no? 1 menos seno de 2 veces t elevado al cuadrado. Podemos simplificar entonces ahí el numerador con uno de estos, ¿no? Con el exponente simplificado. Entonces acá, finalmente, derivada de y' respecto a t va a ser igual a ya. En el numerador solamente me quedaría 2 por 2 por b, ¿no? 4 veces b en el numerador. Al simplificar se sobreentiende, ¿no? Que queda 1. Al simplificarse. 4 veces b numerador. Y en el denominador me va a quedar a multiplicado por 1 menos el seno de 2 veces t. Eso es derivada de y' respecto a t. Que esto sea la ecuación número 5. Ya. Ahora acá, la segunda derivada de y respecto a x es igual a, esto no, derivada de y' respecto a t dividido entre la derivada de x respecto a t. El numerador ya hemos obtenido por los cálculos auxiliares, que es la ecuación número 5. Y la derivada de x respecto a t es la ecuación número 3. De 5 y 3 entonces. Acá, la segunda derivada de y respecto a x es igual a derivada de y' respecto a t entre derivada de x respecto a t. La segunda derivada de y respecto a x es igual a, acá podemos colocar de la ecuación número 5 y la ecuación número 3, numerador. Numerador va a ser 4 veces b dividido entre a 1 menos seno de 2 veces t. Y el denominador va a ser a 1 menos el seno de 2 veces t. Operaciones algebraicas nomás nos queda desde este punto. Segunda derivada de y respecto a x va a ser igual a. En el denominador se sobreentiende que está dividido entre 1. Extremos con extremos, medios con medios. Extremos. En el numerador, ¿no? La multiplicación de los extremos. 4 veces b multiplicado por 1 es 4 veces b. Y en el denominador va a ser la multiplicación de los medios. Pero es el mismo, ¿no? Entonces, en el denominador va a ser a cuadrado
1 menos el seno de 2 veces t elevado al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Y ahora sí, esto de acá sería nuestra solución. Esto de más estaba. Ahí entonces sería. Ya, entonces hasta acá. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Esto sería y2', ¿no? Si nos pidieran la tercera derivada de y respecto a x, sería esto. Si nos pidieran, ¿no? La derivada de x respecto a t es la ecuación número 3. La derivada de y2' respecto a t. Tendríamos que derivar esta expresión respecto a t para obtener el numerador. Acá, hasta acá, entonces, ¿alguna duda, pregunta? Ya, entonces acá quedaremos nuestra clase de hoy día. Mm, como la próxima semana, el próximo lunes es feriado, ¿no? En realidad es 1 de mayo, el día domingo, pero el feriado se traslada al lunes, ¿no? Entonces no vamos a pasar el próximo lunes, pero necesitamos pasar sí o sí una clase extra. Vamos a pasar nuestra clase extra el día jueves a las 6. Yo quiero hacerlo esta vez presencial, nuestra clase el día jueves, por lo menos esa clase. Las próximas clases las vamos a ver, ¿no? Todavía. Jueves entonces nuestra clase. Presencial quisiera hacerlo. ¿Qué opinan ustedes? Hablaremos por el grupo. Aquí lo dejaremos nuestra clase. Les voy a subir el video de esta clase y el PDF por Claro. Hablamos por el grupo. Vamos a hablar por el grupo por eso, si quieren otro horario también, pero necesitamos pasar una clase, porque el lunes no vamos a pasar. Ya. Entonces nos vemos, hablamos por el grupo. Nos vemos. Hasta luego, sí. Nos vemos, nos vemos.